Millonario se sorprende con mendigo negro que revela secreto que puede cambiar todo. Alejandro nunca creyó en casualidades, pero esa noche en Buenos Aires, la ciudad iluminada por luces de neón tenía preparado algo distinto para él. Era tarde, el aire olía a grillos y a rutina rota. Su oficina, una torre de cristal y acero, parecía más una prisión dorada que un lugar de poder. Después de otro día sin tregua, con llamadas y decisiones que drenaban su alma, sintió algo inesperado, ganas de perderse en las calles. Enfundado en su abrigo negro, con la cabeza llena de fantasmas del pasado, el paseo arrancó por Corrientes, donde la luz interfería con el humo y las voces de turistas distraídos. De repente, casi sin querer, sus ojos se cruzaron con una figura agazapada junto a un metro oxidado. Un hombre negro, gastado por la vida, con los ojos tan profundos que parecían espejos de tormenta. Samuel se llamaba, murmuró con voz grave y calmada, como si llevara siglos esperando ese momento. Pero ese estremecimiento difícil de explicar se le clavaba como un puñal invisible en la espalda. Caminó hacia él cada paso pesado entre la incertidumbre y la rabia. Samuel no soltó el misterio. Con tono que parecía hablar desde los cráteres de una herida ancestral, comenzó a contar fragmentos de una historia enterrada bajo décadas, una línea oculta que atravesaba su propia sangre, palabras entrecortadas sobre una familia olvidada, sobre traiciones que los poderosos intentaron borrar, sobre un nombre que hizo temblar el corazón de Alejandro hasta dejarlo sin aire. El silencio se volvió denso. Las farolas parpadeaban y la noche parecía cerrarse como una jaula de sombras vivas. De repente se escuchó un ruido sutil que cortó el aire, un crujido de pasos veloces acercándose desde los rincones oscuros. Por primera vez, Alejandro volvió la mirada y vio cómo figuras vestidas de negro surgían de la nada, avanzando rápido como un lobo cazando. El miedo mordía el pecho, la adrenalina. ¿Quiénes eran esas sombras? ¿Qué buscaban? Y sobre todo, ¿qué era ese secreto que había hecho temblar al dueño de un imperio? Alejandro se quedó con la pulsación de 1000 preguntas, con la garganta apretada, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Aquel mendigo que parecía polvo y ruina cargaba sobre sus hombros el peso de un misterio capaz de destruirlo o salvarlo. La noche ya no era solo oscuridad, era amenaza. Y dentro de ese caos, Alejandro sintió cómo su frío corazón se estremecía. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo, hasta su alma, para descubrir la verdad enterrada detrás de su nombre? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire frío de la noche parecía tener vida propia. Latía en el pecho de Alejandro mientras el miedo crecía en su interior. Cada paso que daban resonaba como un eco de sus decisiones pasadas. Samuel corría a su lado. El brillo de sus ojos seguía la agitación del ambiente. Estaban huyendo, pero de lo desconocido, de las sombras que se cernían sobre ellos. «¡Por aquí!», gritó Samuel, tirando de Alejandro hacia un callejón estrecho. Los pasos tras ellos se volvían más rápidos, más feroces.
El instinto de supervivencia de Alejandro despertó. Su mente estaba llena de preguntas, pero por ahora solo había espacio para un pensamiento: escapar. En el callejón, el eco de sus respiraciones llenaba el silencio tenso, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. Pero en cuestión de segundos, la presión en el aire cambió drásticamente. Se detuvieron. Samuel se giró, y en su mirada había algo más, algo profundo y revelador. «Tienes que saber la verdad, Alejandro», dijo con ese tono grave que había utilizado antes, el que parecía vibrar con el eco de generaciones. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, un estruendo retumbó en el callejón. Una explosión de luces iluminó todo, cegando a Alejandro por un instante. Volvió a sí mismo cuando se dio cuenta de que estaba en el suelo, el concreto frío contra su espalda. Los gritos resonaban alrededor, un caos total. ¿Qué demonios estaba pasando? Con esfuerzo se incorporó, descubriendo que varias figuras encapuchadas habían rodeado a Samuel. Sus miradas eran heladas, despojadas de toda humanidad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Luego, lo que ocurrió a continuación fue un giro que sacudió sus entrañas. Una de las sombras, altísima y robusta, desenfundó una pistola. La bala salió disparada. ¡No! ¡No! Alejandro gritó, pero el tiempo parecía haberse detenido. El corazón le latía como un tambor, y su mundo se desmoronó cuando el proyectil impactó en el pecho de Samuel, quien se desplomó como una marioneta sin hilos. El silencio fue abrumador. La escena se congeló. Samuel, el hombre que había traído revelaciones, caía a su lado, sangre oscura manando de su herida. Alejandro apenas podía respirar. El impacto de la realidad lo golpeó. Se aproximó a Samuel, intentando sostenerlo, pero su cuerpo era como un saco vacío, sin vida. «Samuel, no, por favor». Con horror vio al mendigo sonreír, una sonrisa inexplicable que desprendía un halo de paz, como si conociera un secreto que Alejandro jamás podría comprender. «La verdad ha comenzado», murmuró Samuel, su voz casi un susurro, antes de que su vida se desvaneciera bajo las luces frías de Buenos Aires. La adrenalina del momento se convirtió en pánico cuando las sombras se giraron hacia él. La pistola que había disparado ahora apuntaba directamente a su cara. Tú no sabes nada», dijo una voz profunda, «pero es hora de que descubras el legado de tu familia». Alejandro se congeló. «¿Legado? ¿Qué legado?». En ese momento una historia que pensaba conocer se fragmentaba en 1000 pedazos. Los secretos que creía enterrados emergían de sus cenizas y la pregunta final lo invadió. ¿Quién era realmente él en medio de todas esas revelaciones? Las sombras se acercaban y en su interior sentía la urgencia de correr, de salvar su vida. Pero también había algo más, una chispa de curiosidad, porque el legado de su familia, en ese instante, parecía más aterrador que cualquier sombra que lo acechara. Estaba a punto de descubrir que la distancia entre su fortuna y su perdición era más delgada de lo que jamás había imaginado. La pistola aún apuntaba a su corazón, y Alejandro tuvo que hacer una elección: ser un fugitivo asustado o enfrentarse a la verdad que podría cambiarlo todo. En su mente solo había un camino: arriesgarlo todo, incluso si eso significaba un abismo del que no podría regresar. Todo se oscureció de nuevo. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? La pistola aún apuntaba al corazón de Alejandro, y el ambiente se concentró en un silencio denso, pesado. Las sombras se acercaban, cada paso resonaba como un parpadeo de muerte en el aire nocturno.
La presión del acero frío en su pecho era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Podía sentir cómo su piel se erizaba y el miedo lo paralizaba, como un animal acorralado. «Tú no sabes nada». La voz profunda que lo amenazaba de frente hizo eco en el callejón. En ese instante, su mente, aturdida por la confusión, buscaba respuestas. ¿Qué legado? ¿Qué secretos escondía su familia? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un ruido ensordecedor interrumpió la tensión. Un estruendo, como un trueno de la nada, resonó en el aire. Las luces del callejón parpadearon y se apagaron, sumiendo el entorno en una oscuridad casi total. En la penumbra, la figura que sostenía la pistola se volvió a mirar al grupo de sombras. «El trato ha cambiado», gritaron. De repente, una segunda figura apareció. Era alta, vestida de forma elegante pero siniestro. «¡Basta!». La voz era autoritaria y resonante, cortando el aire agujereado por la tensión. Armados se detuvieron, sus expresiones cambiando de amenaza a confusión. Alejandro aprovechó aquel instante de desconcierto. Con un impulso que no sabía de dónde venía, se lanzó hacia un lado, arrastrando su cuerpo hacia el callejón, mientras el caos estallaba detrás de él. El tiempo parecía haberse ralentizado. Cada movimiento era una eternidad. Sus pulmones ardían mientras corría entre los restos de luz y sombras. «Alejandro». La voz de Samuel resonó en su mente. Pero el mendigo estaba en el suelo, y la imagen de su caída lo paralizó. Luchando contra la oleada de desesperación, corrió más rápido. Cada paso traía consigo el eco del lamento por lo que había perdido, y preguntándose si esa verdad haría algún sentido. Nada tenía sentido, hasta que notó algo. En el caos, las sombras que lo perseguían no parecían ser la única amenaza. La figura elegante había comenzado a chocar con los hombres armados, y entre gritos y disparos, un fuego cruzado se desató. El sonido de la muerte en el aire era un remix brutal de gritos y balas. De pronto, de entre el tumulto emergió una figura familiar. Era Clara, su antigua socia, con la mirada fría y decidida. En un instante, sus ojos se encontraron, y fue como si todo el mundo se detuviera. «Te encontré», dijo con una calma sorprendente. Justo antes de que un disparo sonara a su lado, ella se movió con una gracia que desmentía el peligro. «Vamos, Alejandro». Sin dudarlo, se unió a ella. Clara había sido su aliada, pero no la veía en años. En un giro de los acontecimientos, en medio de esa situación desquiciada, solo había preguntas. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar entre las explosiones. «Tu familia te necesita». «Todo lo que creíste saber está a punto de cambiar», dijo mientras lo conducía hacia un lugar que no podía imaginar. En su mirada había pánico, pero también una urgencia que lo hizo estremecer. No la conocía a fondo, pero había algo en su voz que le decía que había mucho más involucrado, y él estaba en el centro de todo. Antes de que pudiera procesar, un nuevo rugido de disparos estalló alrededor, y Alejandro supo que tenían que moverse rápido. En la confusión, otra figura apareció. Un hombre de rostro conocido, pero distorsionado por el dolor y el trauma. Era uno de sus socios más cercanos, el que había desaparecido años atrás. «Lucas, el pasado te está alcanzando, Alejandro», rasgó el aire con su voz temblorosa y llena de una tristeza abrumadora. «Y no es lo que crees. El mundo, que hace un momento parecía claro, se tornó en una maraña de secretos, de verdades enterradas y conexiones que no había anticipado». Mientras la atmósfera se cargaba de suspense,
Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas que era su vida comenzaban a encajar de una forma aterradora. ¿Qué era realmente su familia? ¿Qué secretos había estado manteniendo? ¿Y qué significaba todo esto para él? Clara lo tiró hacia una salida. No podemos quedarnos aquí. El legado de tu familia viene tras de ti. Chocaron contra la pared, el aire tenso en el aliento de ambos. Alejandro miró a Lucas, su viejo amigo. La mirada de Lucas era la mezcla de miedo y verdad que no estaba listo para enfrentar. En un instante de claridad, supo que lo que estaba por venir cambiaría todo. En ese instante, la oscuridad ocupó cada rincón de sus pensamientos. Las revelaciones se acercaban. La alerta en su pecho era palpable. Quiso preguntar, quiso saber, pero el tiempo se había agotado. «El legado viene, Alejandro», gritó Clara. Y en ese momento, un estruendo de pasos resonó de nuevo. Aquel rincón de la noche se volvió el epicentro de un destino del que no podía escapar. La vida que conocía se desvanecía, y lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque el abismo de la verdad lo llamaba a gritos. La presión se hacía insoportable en el aire. Alejandro miró a Clara y a Lucas, una tormenta de emociones entre la confusión y el miedo. «¡Vamos!», gritó Clara, tirando de su brazo mientras las sombras se acercaban. Se sentía como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse a su alrededor. Sabía que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de ponerse patas arriba. Su corazón latía desbocado cuando giraron en una esquina y todo se volvió un caos. El sonido de disparos resonaba en sus oídos, un recordatorio ensordecedor de que estaban en grave peligro. Clara lo guió a un pasillo estrecho. «Ahí, por esa puerta», dijo, señalando una salida de emergencia. Al llegar, Alejandro se detuvo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estaban detrás de nosotros?» La desesperación afluyó en su voz. «Tu familia, Alejandro. Hay mucho más de lo que imaginas», respondió Lucas, sudoroso y con la mirada fija hacia la puerta. En su rostro había un miedo palpable. «La fortuna que has acumulado no es solo dinero. Es algo más grande, y ellos lo saben. Tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde». Mientras se apresuraban a salir, el eco de pasos resonó detrás de ellos. Clara giró sobre sus talones. «¡Rápido!». Pero entonces un hombre apareció a la entrada del pasillo, un rostro conocido que le heló la sangre. Era Javier, el hermano de Alejandro. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro se quedó atónito. «No puedes estar del lado de ellos». «No es lo que piensas». Javier levantó las manos, pero había un brillo oscuro en sus ojos. «No estoy aquí para hacerte daño, hermano. Necesitas entender, la familia, todo lo que crees saber, es una farsa». Un estruendo interrumpió su conversación. Las sombras irrumpieron en el pasillo, disparando sin piedad. Alejandro sintió que las palabras de Javier se hundían en su pecho como un hielo. ¿Qué era lo que le ocultaban? La confusión y la traición se confundían en su mente. «¡Orre!», gritó Clara, mientras los tres se lanzaban hacia adelante, tratando de escapar del caos. Pero Alejandro no podía dejar de mirar a Javier, quien parecía impotente, atrapado en un juego mucho más grande. El grupo logró salir a la calle, pero el aire frío no trajo alivio. El peligro seguía allí. Clara tomó a Alejandro del brazo. «Tienes que confiar en mí. Tu hermano está tratando de protegerte, pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Alejandro gritó, angustiado. Un grito rompió el aire. Un hombre con una capucha se acercaba, pistola en mano, apuntando directo hacia ellos. «No, no otra vez». Alejandro se paralizó. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó, pero no fue dirigido a él. Una figura se interpuso y el cuerpo de Lucas cayó al suelo, su rostro distorsionado en una mueca de dolor y sorpresa.
Alejandro sintió el mundo desvanecerse. ¡Lucas!, gritó, pero el tiempo se detuvo y lo único que quedaba era un profundo vacío. Mientras Clara trataba de arrastrarlo hacia un lugar seguro, la última mirada de Lucas fue como un espejo que reflejaba el horror. «La verdad sobre tu familia lo descubrirás», murmuró con un hilo de voz. La traición y la pérdida se mezclaban en su alma. Justo cuando pensaba que era el final, un rayo de luz blanca explotó en el cielo. Un trueno resonó en la oscuridad y una figura emergió de la nada. Era Samuel, el mendigo, pero no estaba como antes. Su presencia irradiaba poder. La verdad siempre encuentra su camino, Alejandro. El legado está mucho más cerca de lo que piensas. Alejandro no sabía si reír o llorar. Las piezas del rompecabezas se movían y la revelación lo golpeó como un tren. ¿Qué significa esto? Pero Samuel solo sonrió. Es el momento de elegir. Mira a tu alrededor. Ahora sabes quiénes son tus verdaderos enemigos y aliados. La tensión se cortó de repente. Todo se detuvo y la verdad latía fuerte en el aire. Mientras las sombras se acercaban y el destino de Alejandro se tambaleaba en el hilo de la incertidumbre, él se dio cuenta de que el legado de su familia no era solo un pasado oscuro, sino el principio de algo más grande y aterrador. ¿Podría enfrentar la verdad que lo esperaba? La respuesta estaba en las sombras que llegaban. La noche había tomado un giro inesperado y Alejandro sintió cómo la adrenalina golpeaba su pecho. Samuel el mendigo resonaba en su mente como un eco. El legado, la verdad, su corazón latía con fuerza. Todo se oscurecía en un velo de incertidumbre. ¿Qué legado?, él se preguntó, mientras las sombras se acercaban, listas para terminar con todo lo que había conocido. Pero antes de que pudiera proseguir, una explosión de luces iluminó de nuevo la calle. Era un espectáculo visual desconcertante, un despliegue de fuegos artificiales. Sin embargo, sus chispas no eran festivas. Las luces estaban acompañadas de un estruendo ensordecedor, un ruido que cortaba el aire. «¡Hay que moverse!», gritó Clara de su lado, pero absorbido por el caos, Alejandro solo podía mirar a su hermano Javier. Era la primera vez en años que lo veía, pero la mirada en sus ojos estaba llena de un temor que no comprendía. «¡No! ¡Es un juego!», exclamó Javier, sus ojos nerviosos mirando hacia el grupo de sombras. «No podemos permitir que se apoderen de la verdad». Pero fue entonces, en un giro inesperado, que todo se detuvo. La figura que había estado oculta detrás de un grupo de sombras emergió. Era una mujer, con una distancia y un poder que no podía describir. Su cabello largo caía como una sombra oscura, y al mirarla directamente, el mundo de Alejandro se tambaleó. «¿Tú?», la voz de Javier temblaba. La mujer sonrió con una seguridad escalofriante. «Has hecho un buen trabajo escondiéndote, hermano». «¿Hermano?», Alejandro balbuceó, su mente estallando. La figura era Clara, y sin embargo, no podía ser. «No, eso no puede ser. Clara es tan solo un disfraz», dijo la mujer, su tono melódico cargado de desdén. «Soy la hija de tu padre. El legado es el secreto que te han contado mal. Todo lo que tienes, todo lo que creías saber, está mal. Tu riqueza ha sido construida sobre mentiras y sangre». «¿Qué dices?», Alejandro se sintió mareado. «¿Por qué no me dijiste?». Era como si el suelo bajo sus pies se abriera. La traición, la ira. Alejandro se quedó mudo. Las sombras estaban más cerca ahora, cada paso acercándolo a la verdad.
pero una verdad que dolía. Siempre he estado observándote, continuó la mujer, su voz suave pero llena de fuerza. El verdadero regalo de tu familia no son los bienes materiales, es el poder de decidir quiénes somos. No dejes que ellos te arruinen. ¿Quiénes son ellos?, gritó Alejandro. La desesperación impregnaba el aire. La mujer se acercó. Todo el aura de determinación y misterio. El consejo familiar. Ellos han mantenido la verdad oculta para que tú no puedas tomar posesión de ella. Pero ahora, al fin la has encontrado. Tienes que elegir, seguir ciego o aceptar quién eres realmente. Clara, o quien fuera en realidad, extendió su mano hacia él. La confusión llenó su mente, mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero su mirada se desvió hacia las sombras que se acercaban, una confusión que lo abarrotaba. Alejandro, la voz de Samuel resonó en su mente. La verdad está ante ti, elige sabiamente. Y en ese instante, un disparo rompió el aire. Todo se congeló. Un grito. Alejandro giró justo a tiempo para ver cómo Javier caía al suelo, el rostro de terror atónito, antes de que la vida se escurriera de él. ¡No!, Alejandro gritó, su voz llena de horror. Todo se desmoronó, la identidad, la familia. Frente a él, una revelación devastadora. La caída de Javier, mientras la mujer sonreía, se grabó en su alma. Las sombras se acercaron de nuevo. «Es tu turno de elegir», murmuró la mujer, las miradas implacables llenando el espacio. Alejandro sintió que el caos lo atraía, el sonido de un disparo resonando en su mente. Su corazón se detuvo en un abismo de pánico. ¿Qué significaría todo esto? Las sombras lo rodeaban. La decisión sobre él, el legado que lo perseguía. Su mundo jamás volvería a ser igual. La noche había tomado un giro inesperado, y Alejandro sintió cómo la adrenalina golpeaba su pecho. Samuel, el mendigo, resonaba en su mente como un eco. El legado, la verdad. Su corazón latía con fuerza. Todo se oscurecía en un velo de incertidumbre. ¿Qué legado?, se preguntó, mientras las sombras se acercaban, listas para terminar con todo lo que había conocido. Pero antes de que pudiera proseguir, un estruendo rompió el silencio. Una gran explosión iluminó el cielo y de repente el sonido del caos y las luces deslumbrantes llenaron el aire. «¡Hay que moverse!», gritó Clara, tirando de su brazo, mientras la figura que se hacía pasar por Clara se acercaba. Pero su mirada se desvió hacia las sombras, todo alrededor, llenas de urgencia y desesperación. «Alejandro, escúchame», dijo la mujer, su rostro tan conocido, pero con una intensidad aterradora. «No te puedes quedar aquí. Hay algo que no te he contado». Un nuevo disparo resonó, y la figura de Javier, aún en pie, ahora se tambaleaba al borde de la felicidad. «¡No, no, no te mueras!», Alejandro gritó, su voz llena de horror. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. «¡Lucas!», exclamó Javier. La voz de su hermano era un susurro lleno de terror. Mientras una sombra se acercaba, siguiendo su línea, un grimorio negro brilló ante sus ojos. «No es lo que crees, Alejandro. Todo es un juego». Las luces danzantes del espectáculo dejaron en tumulto, aportando sombras desfiguradas y ruidos ensordecedores. Alejandro, aturdido, no podía pensar con claridad, pero lo que el rostro de Javier transmitía era un caos mental que se tornaba cada vez más grave. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, los ecos de la pérdida de Lucas resonando en su mente. La cercanía de un futuro oscuro lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Las sombras se arrastraban hacia él,
un abismo de secretos pertenecientes a su familia. La única respuesta surgía en un instante. Unión. Le dicen el legado de las ruinas, susurró la mujer, sus ojos destilando un fuego conocido. Hoy toma una decisión. Deja de vivir para otros. Vive para ti mismo. En ese momento, un disparo cruzó el aire. Un grito resonó, pero en lugar de un cuerpo caída, un silencio mortal lo invadió. Alejandro miró y se dio cuenta de que las sombras se habían congelado. ¿Qué había pasado? La figura de Clara se disolvió en el aire, quedando revelado un rostro familiar, el de su padre, con un tumulto de emociones. ¡No puede ser! Alejandro se quedó sin aliento. El hombre al que creía muerto, el hombre cuya ausencia había dejado cicatrices en su vida, ahora estaba aquí, en el centro del caos. «Papá, ¿eres tú?» La expresión de su padre era seria, pero sus ojos brillaban con una luz que desbordaba historia. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos», señaló a las sombras, «vienen por ti. La verdad sobre nuestra familia, la tierra de nuestros ancestros, todo depende de ti ahora». Desconcertado, Alejandro no sabía si reír o llorar. ¿Qué significaba todo esto? Las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza, pero la revelación de su padre lo dejó aún más confundido. Justo cuando iba a preguntar algo más, todo se oscureció de nuevo. Un último disparo hizo eco, y el cuerpo de su padre cayó al suelo, igual que Lucas. Alejandro se detuvo, su corazón estallando en 1000 pedazos. ¡No! Esa agonía en su pecho era indescriptible. Las sombras lo rodeaban, pero había algo más entre ellos. Algo que nunca pudo sospechar. Una de las figuras se acercó, retirando la capucha. Era Clara, pero su rostro había cambiado. «Me alegra que te hayas enterado, hermano», dijo, mientras Alejandro daba un paso atrás, el horror en sus ojos tan claro como el miedo. «¿Hermana?» Alejandro balbuceó, su mundo entero desmoronándose. La traición y la ira lo invadieron. Todo lo que creía saber se deshizo en un instante. «Siempre estuve cerca, observándote. Es hora de que tomes el control de la verdad que te pertenece». La frase se ahogó en el aire, como si el mundo estuviera esperando su respuesta. Frente al abismo de lo desconocido, Alejandro sintió como el peso del pasado lo aplastaba. Era un juego mucho más grande que él, y la sombra de su legado acechaba. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, solo una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué significa esto para su futuro? La tensión era palpable. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, y la revelación de que Clara era su hermana se sumaba al caos. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste, Clara?» Su voz le temblaba, el nudo en su garganta lo apretaba. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de las palabras, un grito desgarrador resonó en el aire, como un llamado de emergencia que lo sacudió hasta los huesos. «¡Alejandro!» Era la voz de Javier, y el dolor que llevaba en su tono atravesó su pecho. Un nuevo disparo estalló, y en un instante todo cambió. La sombra detrás de Javier, un asesino en la penumbra, se movió veloz y certero. La mirada de Javier se tornó en horror. Sus ojos se agrandaron mientras una herida se abría en su pecho, y sin poder contenerse, cayó de rodillas. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «¡No!», gritó. La rabia y la tristeza se mezclaron en su voz, convirtiéndose en un grito desgarrador. Sin embargo, la figura de Clara no se movió. Sus ojos se adentraron en la oscuridad donde una intensa luz brillaba, y su expresión se transformó,
como si entendiera algo que Alejandro no podía captar. En medio del caos, Alejandro se lanzó hacia Javier, pero su hermano estaba a punto de rendirse. ¡No, por favor! ¡Javier! Su cuerpo caía, y el eco del impacto resonó en su mente. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un estallido sacudió el ambiente. Era un ruido inconmensurable que arrastró el suelo bajo sus pies. Las luces de la calle comenzaron a parpadear, y en un destello, un portal se abrió justo delante de él. Una explosión de energía luminosa lo envolvió como una ola. Clara se dio la vuelta y dijo: «Es la única manera, Alejandro. No podemos quedarnos aquí». «¿Qué está pasando?». La confusión lo invadía, mientras una parte de él luchaba por entender. Pero todo parecía un sueño del que no podía escapar. Sin pensarlo dos veces, Clara se lanzó hacia el portal, y Alejandro, arrastrado por la corriente de la desesperación, la siguió. Al cruzar, sintió una fragmentación de su ser, cada parte de su vida desgarrándose, deslizándose en un torbellino de imágenes. Su infancia, la empresa familiar, sus momentos con Javier y Lucas, cada sonrisa y cada lágrima. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un vasto espacio. El cielo era negro con destellos de estrellas que parecían girar y bailar. «Bienvenido al verdadero legado de nuestra familia». La voz resonó a su alrededor. Era Samuel, pero no como lo había conocido. Su figura estaba llena de luz y poder. Tenías que verlo, Alejandro. Todo estaba oculto a tus ojos. ¿Oculto? ¿De qué hablas? Alejandro gritó. El temor empañaba su claridad. Javier está herido. Lucas. Ellos son parte de un juego mucho más grande. La verdadera batalla no es entre ustedes, es entre las fuerzas que desean el control de tu legado. Le explicó Samuel. Tu familia tiene un poder antiguo, pero lo han mantenido encerrado, dividido. ¿Qué poder? ¡No entiendo! Alejandro sintió que su corazón se hundía. En ese instante de revelación, una ola de emoción lo golpeó. La vida que había conocido se estaba desvaneciendo, y el miedo a perder a su familia lo abrumaba. ¡Mira! Samuel señaló hacia el horizonte, y delante de ellos una nueva figura apareció. Era un hombre imponente, con una mirada oscura y desafiante. Yo soy el verdadero rival de tu familia, el que ha estado moviendo los hilos en las sombras. Y ahora que tú conoces el secreto, tendré que eliminarte, Alejandro. Un frío profundo atravesó el cuerpo de Alejandro. Todo su mundo se tambaleaba. En un giro inesperado, se dio cuenta de que las sombras que lo habían estado persiguiendo eran solo una parte de un tejido de engaños que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. La figura avanzaba, y en sus ojos había una mezcla de furia y desdén. «Yo no voy a dejar que te lleves mi legado». Alejandro sintió un estallido de valor en su interior, una chispa que lo impulsó hacia adelante. Pero antes de que pudiera actuar, se detuvo. Lo que debería ser rabia también llevaba consigo la confusión de su conexión con Clara, Javier y Lucas. «¡No! ¡No puedes llevarte todo lo que somos!». Era un grito tanto de defensa como de desesperación. La figura oscura sonrió con aire de triunfo, mientras las luces a su alrededor comenzaban a parpadear de nuevo, y la realidad parecía desvanecerse. Con un impulso desesperado, Alejandro buscó el portal nuevamente, sintiéndose atrapado entre dos mundos, entre lo que había sido y lo que podría ser. El abismo se profundizaba. La figura sonrió con arrogancia, y su voz retumbó en la oscuridad.
La decisión es tuya, Alejandro. Escoge ahora o lo perderás todo. Mientras el cielo se oscurecía a su alrededor, el peso de la elección se apoderó de su ser. ¿Seguiría adelante y enfrentaría a lo desconocido o regresaría a la seguridad de su anterior existencia? La respuesta parecía más abierta que nunca, y las consecuencias de sus acciones lo acechaban como sombras en la noche. ¿Qué camino tomaría? La presión seguía creciendo en el aire. Alejandro miraba a su alrededor. La confusión en su mente se convertía en desesperación. ¿Qué haré? Pensaba mientras Samuel le lanzaba una advertencia de la que no podía escapar. La figura oscura avanzaba, y con cada paso el frío en su corazón se intensificaba. Pero había un destello de esperanza asomando entre las sombras. «Mira hacia adentro, Alejandro. La verdad siempre sale a la luz». La voz resonaba en su mente, pero lo que había dicho Samuel quedaba oscurecido por el grito de su hermano. La visión de Javier caído, la sangre manando, lo atravesó como un puñal. «¡Javier!», gritó, corriendo hacia él, pero el eco de su horror llenaba el callejón. Era una imagen que ni en sus peores pesadillas había imaginado. Mientras se precipitaba hacia su hermano, la figura oscura sonreía con una mezcla de satisfacción y desdén. ¿Creías que podrías salvar a todos? La voz retumbó en el aire. Alejandro se detuvo. Las palabras retumbaron en su mente. La realidad de lo que estaba pasando comenzó a establecerse. «¡No! No dejaré que te hieres a mi familia». Alejandro sintió que la rabia tomaba el control. Fue entonces que algo, una chispa en su interior, comenzó a arder con fuerza. Se volvió hacia la figura, enfrentándola, su corazón latiendo con fuerza. «No me importa lo que hayas planeado. No voy a quedarme quieto. ¡Voy a luchar!». Justo en ese instante, un destello de energía iluminó el cielo. Todo se oscureció un segundo y luego, como un trueno en medio de la noche, un rayo de luz descendió sobre él. Cuando sus ojos se ajustaron a la explosión, descubrió que Samuel ahora estaba en el aire, completamente transformado. Su figura, envuelta en luz, parecía irreal. «Has llegado al clímax de tu viaje. La elección que hagas ahora no solo afectará a tu familia, sino al mundo entero». Las palabras de Samuel reverberaron cuando la luz lo consumió por completo. Fue un momento surrealista, como si todo se paralizara. Alejandro, con la boca seca y los ojos muy abiertos, no podía entender lo que sucedía. «¡Samuel!», gritó, pero algo más había surgido en la mente de Alejandro. En un pestañear, como un híbrido entre un sueño y una pesadilla, la luz se convirtió en sombras que danzaban a su alrededor. Las revelaciones comenzaron a inundar su mente. Con cada desplazamiento de la oscuridad, vislumbró conexiones, secretos guardados con ferocidad y el eco de voces ancestrales. Pero lo que vino a continuación lo dejó sin aliento. Una figura surgió del fondo de la noche. Era Clara, su hermana, con una mirada que desbordaba una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Lo siento, Alejandro. La verdad es que tú no eres quien crees». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, Clara?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. «Eres el hijo de...». La voz de Clara se perdió en un grito ensordecedor. Una explosión de luz cruzó el cielo, y la figura oscura tomó esa oportunidad, avanzando hacia Alejandro en un salto aterrador. El tiempo se ralentizó, y la confusión en él se transformó en súbita claridad. «Alejandro, detente».
gritaron las voces en un coro desgarrador. Justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, el oscuro ser extendió una mano hacia él. Y de repente, Alejandro sintió un tirón violento en su ser. Todo giraba y giraba, como un torbellino. En ese instante, la verdad quedó expuesta. El verdadero legado no era solamente material, era un caos de secretos familiares que habían estado sembrando la discordia. La increíble revelación lo golpeó con fuerza, durísimo. No solo su vida estaba en juego, sino la integridad de la historia que creía conocer. Un susurro en su mente le decía que el peligro era mucho más cercano de lo que jamás había imaginado. Y así, con las sombras acercándose, la figura oscura y sus verdades complicadas ocupando el aire, Alejandro se dio cuenta de que el poder de su historia tenía un único objetivo. Él, el elegido, y a la vez, el sacrificado. El destino de todos pendía de un hilo, y en ese instante todo podía cambiar de nuevo. La oscuridad estaba más vivo. La elección estaba ante él. ¿Podría encontrar la verdad antes de que todo se desmoronara de una vez por todas? La oscuridad se espesaba a su alrededor, y Alejandro sintió cómo la adrenalina bombeaba a través de sus venas. Estaba entre el abismo de la verdad y el horror que lo rodeaba, cuando la figura oscura avanzaba hacia él, con una sonrisa que parecía triunfante. «No te haré daño, todavía», dijo, su voz resonando con un eco siniestro. Pero antes de que pudiera moverse, sucedió lo inesperado. Un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Era Javier! ¡Alejandro no! A su lado el ambiente se precipitaba en un torbellino de humo, y el caos estalló en todas direcciones. Sin pensar, Alejandro se volvió hacia su hermano, pero lo que vio lo dejó helado. Javier estaba de pie, pero su rostro ya no era el que reconocía. La piel grisácea, ojos vacíos y una risa que no parecía humana. ¿No lo entiendes, hermano? Ya no soy tu hermano. Ahora soy parte de ellos. Cada palabra era una cuchillada en el corazón de Alejandro. La traición, la confusión lo envolvían. ¿Qué has hecho?, Alejandro preguntó, su voz temblando. Las sombras alrededor de su hermano parecían cobrar vida propia, arrastrándose hacia él como si tuvieran un propósito oscuro. ¿Por qué? Tú eras el que me apoyaba. La figura oscura sonrió. Es un juego, Alejandro. Un juego antiguo que solo unos pocos comprenden. Javier se ha unido a nosotros. La familia siempre ha estado dividida en dos: los que buscan el poder y los que buscan la verdad. Una intensa presión llenó el aire y en un instante las sombras chocaron contra Samuel, que ya no era el mendigo. En un destello su figura se iluminó en una luz brillante, pero no la luminosidad bendita que uno podría imaginar. Era un brillo enérgico, oscuro y liberador. Alejandro sintió que su corazón se aflojaba. «¡Detente!», gritó, alzando la voz por encima del estruendo. El portal oscuro detrás de Javier yacía abierto, y las sombras estaban listas para devorar a todo el que se atreva a acercarse. «No puedes escapar de tu destino, Alejandro», la figura oscura dijo, pero la luz de Samuel se hundió en el caos, creando un balance entre la oscuridad y la revelación. De pronto, un estallido, como si el espacio se hubiera comprimido, iluminó la escena. Alejandra, conocida desde la infancia, apareció en medio de ese relámpago y en un susurro sibilante le gritó: «Alejandro, recuerda quién eres, no olvides». Y con sus palabras, una memoria se formó en su mente.
impresa con sangre, su familia, un legado que nunca había entendido. Esto no está solo en tu sangre, es lo que eliges hacer con ello, dijo Clara, que había permanecido en la penumbra, saliendo a la luz. Sus ojos irradiaban fuerza, entrelazando su presente con su pasado. Con un impulso caliente recorriendo su cuerpo, Alejandro se dio cuenta de que la batalla era más que una cuestión de poder. Era su identidad, su historia, el futuro que sus ancestros habían luchado por proteger. Este era su momento. Con valor dio un paso adelante, pero antes de que pudiera avanzar, Javier, ahora completamente consumido por la oscuridad, levantó la mano y un sombrío destello se disparó hacia él. ¡No! Alejandro gritó con todas sus fuerzas. Fue un movimiento instintivo. Su cuerpo se interpuso entre el rayo oscuro y su hermano. Un impacto brutal. La energía corrió a través de él como un torrente. Un estremecimiento profundo, doloroso. La luz parecía traspasarlo y el mundo se oscureció. Pero en el silencio abrumador que llegó después, una revelación lo golpeó como una ola. Javier, a mitad de camino, se retorció entre la luz y la oscuridad. ¡Alejandro! ¡Escucha! Esto es nuestra verdadera naturaleza. Y en ese instante, un grito desgarrador quebró el silencio. Un grito que resonó en su mente, un eco de una vida anterior. La oscuridad se fragmentaba. Una verdad inminente emergía. El rostro de Javier comenzó a convulsionarse, el horror llenando su expresión. ¿Quién soy?, murmuró, su mirada fijada en el abismo. Las sombras a su alrededor se retorcerían, y a medida que se desvanecían, el camino hacia la verdad se expandía. Alejandro, atrapado entre lo que había sido y lo que vendría, sintió que todo lo que creía conocer sobre su familia se desmoronaba. ¿Realmente estaba todo conectado? Una pregunta, un dilema, una verdad a descubrir. «Apártalos de mí», gritaron las sombras, y el eco de las palabras hizo que el suelo comenzara a temblar. La revelación devastadora quedaba aún en suspenso, como un hilo de esperanza entre lo oscuro. Las sombras se acercaban. El legado se tambaleaba, y en ese momento, Alejandro supo que iba a tener que luchar. La verdad podría cambiarlo todo, pero los secretos podían romperlo todo. Y en esa intersección de luces y sombras, Alejandro solo podía preguntarse, ¿quién era realmente él? La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire estuviera a punto de estallar. Alejandro miró a Javier, su hermano transformado en lo que parecía un espectro de la oscuridad. «¡No, por favor!», gritó mientras los recuerdos de una infancia compartida atravesaban su mente como un torbellino. «¡Tú no eres así!». La figura oscura detrás de Javier se relamía los labios, disfrutando del choque emocional. «Todo esto es un juego de poder, Alejandro. La verdad siempre es el primer sacrificio». Con un movimiento rápido, se lanzó hacia ellos. Las sombras se arremolinaron, ansiosas por devorar lo que quedaba del vínculo fraternal. «¡Sam!», gritó, buscando en la confusión la luz que antes había guiado su camino. Samuel aparecía de nuevo, pero esta vez brillaba con un resplandor casi celestial. Las decisiones han creado esto, un legado de luz y oscuridad. Tienes que encontrar tu propio camino. «No, no puedo dejarlo así», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una chispa de desafío. Alzó la mirada hacia Javier, y a través de la niebla de oscuridad vio un destello de su viejo hermano, atrapado en un torbellino de confusión. «Javier, lucha. Recuerda quién eres.
Alejandro extendió su mano, la desesperación apretando su pecho. En los ojos de su hermano, un brillo de humanidad asomó entre las sombras que lo consumían. ¡Despierta! Los ecos de su infancia resonaban. Cada risa, cada caída, cada secreto compartido. Con cada palabra, las sombras perdieron un poco de su fuerza. Javier titubeó, como si finalmente luchara contra las cadenas que lo mantenían cautivo. ¡Alejandro! Su voz apenas un susurro. ¿Qué he hecho? Es hora de que seas tú mismo, gritó Alejandro con todas sus fuerzas. De pronto, la luz que emanaba de Samuel estalló en una explosión de color y energía, iluminando todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando bajo la presión de la luz. Alejandro sintió el calor de la esperanza, un chispazo de energía que lo invadía. Con ese impulso se lanzó hacia Javier, quien, debilitado por la lucha interna, se tambaleó. ¡Recuerda! ¡No estás solo! La conexión que habían compartido durante toda su vida se fue proyectando, convirtiéndose en un hilo que iluminaba la oscuridad. Las sombras gritaron, temerosas del resurgimiento de aquel vínculo de amor. ¡No! ¡No puede ser! La figura oscura se retorcía, atrapada en el remolino de luz y amor fraternal. Con un último esfuerzo, las dos fuerzas chocaron. Un grito resonó y al instante, el cielo se iluminó en una explosión de energía. La figura oscura se desvaneció, llevándose consigo una parte del vacío que había consumido a Javier. Cuando el fogonazo se disipó, Alejandro y Javier cayeron al suelo, exhaustos, pero vivos. ¿Lo logramos? Javier preguntó, temblando y mirando a su hermano. Lo hicimos. Alejandro respiró, el alivio inundando su ser. Con lentitud, ambas miradas se encontraron, el lazo fraternal que había sobrevivido a las sombras, restaurado. Pero aún en la calma, un secreto seguía flotando en el aire, un eco que no se había disipado del todo, y la fuerza de la verdad seguía palpitando. «Mira», dijo Samuel, apuntando hacia el horizonte, donde los restos de sombras parecían buscar su regreso. «El legado sigue vivo, pero esta vez serán ustedes quienes decidan qué hacer con él». «No puedes dejarnos así», murmuró Clara, quien, oscurecida por la tristeza, se acercó. «¿Y si vienen de nuevo? Entonces será hora de luchar bajo la luz y no bajo la sombra», respondió Alejandro, mientras se inclinaba hacia Javier, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado. La incertidumbre se planteó aún como un nudo en el estómago. Ambos hermanos se abrazaron, y Alejandro advirtió el poder en el abrazo. De repente, no solo era un duelo de luz contra sombras, era un viaje de descubrimiento personal, de identidad. Cuando la realidad se asentó, una verdad resonante surgió en su mente. El verdadero legado no era controlar el poder, sino ser capaz de enfrentarlo y descubrir quiénes eran en el proceso. Entonces, una sensación de calma se apoderó de él, pero el eco de las sombras quedaba intacto. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo volviera a surgir. Una noche aún mantenía algunos secretos en su seno, y ellos estaban listos para rastrearlos. Pero en ese momento Alejandro supo que había una cosa más que debía hacer. ¡Ey! Antes de que continúes con tu día, tienes que suscribirte ahora mismo. No querrás perderte el próximo capítulo lleno de más misterios. Aplasta ese botón de like ahora para que el algoritmo sepa que quieres más historias impactantes. Y en la sección de comentarios, inunda tu reacción y teorías sobre lo que acaba de suceder. Quiero ver qué piensas.
Comparte este video con tus 5 amigos que necesitan enterarse de este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.